Vamos a entrar a un tema urticante, la realidad de la ciudad de Córdoba. Muchas críticas de la oposición, el oficialismo tiene también su opinión y en el medio están los vecinos. Nos visitan esta noche el presidente del bloque de Juntos por Córdoba, Lucas Cavallo. ¿Cómo te va, Lucas? Gracias por venir. Gracias. Y el presidente del bloque de Unión por Córdoba, Esteban Dómina. ¿Cómo le va, Esteban? Gracias por venir. Bienvenidos los dos. Gracias. Gracias. Y en el arranque, digamos, de este pequeño debate, ¿cuál es la realidad de la ciudad de Córdoba, Lucas? En realidad ha habido en los últimos días muchas críticas de los vecinos, de los medios, de la oposición. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la versión del oficialismo? La realidad de la ciudad de Córdoba, desde que nosotros asumimos el gobierno en 2011, es una realidad delicada. Nosotros siempre lo manifestamos, nunca dijimos que íbamos a arreglar la ciudad en 4 años, ni mucho menos. Justamente los cordobeses ratificaron la confianza el año pasado en nosotros porque les dijimos que necesitábamos otro periodo más para tratar de poner la ciudad en los términos en los que nosotros queríamos ponerla. Lo que nos encontramos fue muy serio. En este último tiempo, lamentablemente agravado por una situación climática extraordinaria, en rigor de verdad ha llovido más en la ciudad de Córdoba que en la cuenca del Paraná. En lo que llueve ya está cubierto el cupo de lluvia de todo el año. Hemos soportado casi 700 milímetros en estos meses y eso lamentablemente genera los problemas que todos ya conocemos, luces que no andan, semáforos que no andan y calles que se rompen por el efecto del agua, pero además porque tienen una falta de mantenimiento que lleva más de 30, 40 años en algunos casos, porque están preparadas para un peso vehicular que no es el que existe hoy, para un flujo vehicular que no es el que existe hoy, y bueno, lógicamente los que somos vecinos de esta ciudad la sufrimos en estos últimos días, pero también es cierto que hace ya 2 o 3 días atrás, cuando el clima empezó a dejarnos trabajar un poco, empezamos con un intenso programa de reparación, de bacheo. Es el problema de infraestructura profundo que tiene esta ciudad. Hay que tener en cuenta que los 4 primeros años del gobierno del doctor Mestre, nosotros hicimos lo que hicimos, que yo entiendo que es mucho lo que se hizo, con muy poco recurso, con el esfuerzo de los vecinos. Es decir, nosotros no tuvimos ayuda del gobierno nacional, no tuvimos subsidios del gobierno nacional, no tuvimos aportes del Tesoro del gobierno de la Nación, no tuvimos garantías para tomar créditos del gobierno de la Nación. Nos la arreglamos con lo que los cordobeses hicimos como esfuerzo y con la administración del intendente. En ese marco se hicieron obras que hacía muchos años los cordobeses no veían y creo que ahí está lo que se valoró en septiembre, por lo cual se ganó la elección y se ratificó el rumbo. Obras de gas, que hacía 25 años que no se hacían, 9 de ellas, 22 desagües, que uno por ahí en estos tiempos se fija en la calle, pero si no se hubiesen hecho los 22 desagües, capaz que la catástrofe de estos 700 milímetros era mucho más grande, era peor, hubiéramos tenido seguramente mucha cantidad de evacuados, no las tuvimos, las obras están, 16 conexiones de redes cloacales, independientemente de otras cuestiones políticas de fondo, como son los parques educativos, el equipamiento de hospitales, el cambio radical en el sistema de transporte, los coches 0 kilómetros, el mayor kilometraje que recorren. Se hizo mucho, no todo, a Córdoba le falta, por supuesto que le falta mucho, muchísimo. Yo no quiero volver al pasado, pero a veces hay que recordar, fueron 12 años donde si cada uno de los 3 intendentes que nos sucedieron a nosotros hubieran hecho un poco lo que les correspondía o lo que les tocaba, la ciudad capaz que sería otra, pero fueron 12 años en los que no tuvo mantenimiento Córdoba, no tuvo infraestructura, no tuvo mejora en los servicios y estaba demorada en el tiempo, literalmente. Ese esfuerzo lleva mucho más de 4 años para recuperar. Contingencia como esta... Le vamos a pedir una opinión a Dómina, si repartimos la... ¿Cómo no? Bueno, no, yo creo que efectivamente la lluvia complica la situación de la ciudad, de los domicilios particulares, agrava los problemas. Y también reconozco que Mestre recibe una ciudad con muchos problemas de largo arrastre, porque no podemos, siendo justos, facturarle todos los problemas y males que Córdoba tiene, que son muchísimos. Pero eso no alcanza a justificar el cuatrienio perdido. El cuatrienio perdido de esa primera gestión, donde no solo no se solucionó ninguno de los problemas estructurales que pudo haber recibido, sino que muchos se agravaron. Primero, las inversiones que se hicieron no estuvieron ni cerca de las que se requerían. Pero además, en la prestación de los servicios esenciales, en algunos casos, se introdujo un factor estructural que va a traer muchos dolores de cabeza y grandes costos. En el tema de la basura es una sucesión de errores
que ni planificado deliberadamente se pudieran haber hecho peor las cosas. Y en cuanto a los problemas estructurales que la ciudad tiene, agravados por la lluvia, uno entiende, el estado de las calles, por ejemplo, tiene una directa repercusión la lluvia. Pero, por ejemplo, los otros problemas, las cloacas, los derrames existen desde hace 4 años, Córdoba sigue teniendo graves problemas y espero que la provincia resuelva, el gobierno provincial, el problema al hacer la red de cloacas que ha prometido. El alumbrado público, Córdoba es una ciudad oscura, el apagado está en el promedio del 50% y no ahora con la lluvia, desde antes, o sea que se requiere una gran inversión, los semáforos, los basurales a cielo abierto, la infraestructura en general de la ciudad no ha sido atendida, pero además hay razones, porque en lugar, digamos, de aplicarse un programa fiscal y presupuestario que vaya liberando fondos de los que el vecino tributa para esos fines, se ha persistido en los mismos errores del pasado, porque yo soy muy amplio en reconocer que lo que viene de atrás era en muchos casos fuertes condicionamientos, por ejemplo en la estructura presupuestaria, pero no se ha aliviado. 3 rubros de gastos comprenden el 90% de los recursos que aportan los contribuyentes. El gasto en personal, el gasto en basura o higiene urbana y los subsidios al transporte. Queda muy poquito para hacer todo lo que Lucas dice que se hace en la ciudad porque se ha hecho en mucha menor medida de lo necesario. Y bueno, Mestre tiene... Es un tema, Cavallo. Una de las promesas del intendente Mestre fue arreglar el tema administrativo. Y como dice el concejal Domina, todavía esos 3 rubros se llevan casi más del 90% del presupuesto. No han podido derrotar ese tema. Se avanzó muchísimo en la cuestión administrativa. Yo suelo poner un ejemplo de botón de muestra de lo que era el municipio cuando nosotros asumimos. Se marcaba el ingreso-egreso del personal con la tarjeta de papel, con el reloj ese viejo, y en algunos casos hay buenos empleados y en otros hay pícaros que iban y marcaban por 10, 12, 15 que ese día no iban, al otro día le tocaba a otro y así. Esto era la municipalidad cuando nosotros asumimos, digo, desde cero casi, en el año 2011, eso ya no existe más, se modernizó mucho y se avanzó mucho en ese sentido, y marcan huella digital, ya no existe la picardía de no ir a trabajar en forma injustificada o de pegarse el faltazo y cobrar igual, se eliminaron muchísimos gastos en horas extras, en canojías, en gastos excesivos, pero tomamos una ciudad que tenía comprometido el 76% de su presupuesto en gasto de personal, hoy ese monto no llega al 58%, está en el 57%. Hubo avance en ese sentido. El costo de la basura, lamentablemente hay un factor que no manejamos nosotros, con el que nos tocó lidiar los 4 años, que es un grado de inflación en la ciudad que era mayor a la media nacional. Cuando en el país tuvo una media anual de 30 puntos de inflación, en Córdoba era más alto porque en Córdoba teníamos la tasa vial, y la tasa vial encarecía todo, y eso hizo, por ejemplo, fracasar la concesión del servicio de basura, y elevó los costos de una manera significativa, pero eso no depende del intendente. Hubo un gobierno nacional que no supo controlar ni manejar la inflación, con la que no se pudo hacer nada, hubo elevación de costos y compromiso presupuestario de municipios de esta naturaleza. Córdoba, no nos tenemos que olvidar que es el municipio territorialmente hablando más grande que tiene Argentina, y hay que administrar, y uno puede ajustar siempre en forma moderada, porque tampoco puede pretender el 100% que lo cubra el vecino, porque los esfuerzos se tienen que hacer conjuntos y se tienen que administrar bien. A ver, y no sé por dónde empezar, porque cada cosa que dijo... Usted vio el cartel que tenía 2 minutos. Bueno, voy entonces a aprovechar esos 2 minutos para decir algo que ustedes conocen bien, porque es un informe que La Voz del Interior publicó el domingo, que es el aumento de los impuestos municipales y qué recibe a cambio el vecino. A mí me parece que para el televidente que nos está mirando, lo que le interesa más que las razones, justificaciones o argumentos que podemos tener desde la gestión o desde la política, la realidad que le toca vivir todos los días. ¿Cuál es la realidad de ese vecino? Que ha sufrido un incremento en promedio de la tasa municipal sobre inmuebles del 440% en promedio, en algunos casos el 600, el 700 durante la gestión Mestre. Y si lo compara con lo que recibe a diario, porque ¿qué pasa con los temas municipales? La gente los percibe apenas abre la puerta de su casa, porque está el bache, porque el semáforo no funciona, porque está el basural a cielo abierto ahí al frente, porque el transporte no pasa, porque la cloaca se derrama, por todo eso. Entonces se ha devuelto muy poco y se ha exigido mucho al vecino. Esa tendencia persiste.
Se viene un aumento del ITV, un aumento del boleto urbano, aumentos de las multas, que están ya vigentes a partir de la vigencia del Código de Convivencia. Yo creo que esto es lo que hay que revertir. Hay que sacarle menos al vecino y devolverle más. Me parece que es el gran desafío de Mestre y ojalá lo cumpla por el bien de todos. Hasta aquí, en mi opinión, está desaprobado. Bueno, señores, les agradezco la presencia. Seguramente hay lugar para... Vamos a repetir este debate. Yo creo que Lucas te quedaste con ganas, pero no tengo más tiempo. Sí, pero agregar que nos tocó restablecer ese 30% que en el 99 había sacado el gobierno de Cámara, hablando de financiación y de aumento. Ese aumento, que fuera de inflación, había desfinanciado la ciudad. Y me parece que hay muchos barrios que han mejorado muchísimo también.